Hay cosas que uno no espera encontrar en un hospital a las 3 de la mañana. Como silencio. O paz. O alguien que te mire como si de verdad te viera. Cuando empecé a hacer guardias en urgencias, pensaba que lo peor iba a ser el cansancio. Que lo más duro sería mantener los ojos abiertos después de 14 horas sin descanso, o lidiar con familiares que preguntaban lo mismo una y otra vez. Pero con el tiempo descubrí que lo realmente difícil era la soledad. Esa que se te mete en los huesos cuando todos se han ido a casa, cuando el pasillo se queda en penumbra, y solo se escucha el pitido constante de alguna máquina en cuidados intensivos. Y entonces, ahí estaba él. Rubén, el tipo que pasaba con su carrito de limpieza justo cuando yo más necesitaba ver una cara conocida. No hablábamos mucho al principio. Buenas noches, ¿todo bien, doctor? Y listo. Pero con el paso de los turnos, esas pocas palabras se fueron alargando. Una noche me ofreció un café de la máquina vieja del piso 2. La siguiente, me preguntó si dormía algo entre pacientes. La tercera, se quedó conmigo en la sala de descanso, en silencio, mientras yo revisaba expedientes, y él limpiaba los restos de comida olvidada por los residentes. Era fácil estar con él. Demasiado fácil. Rubén era de esos tipos tranquilos, con una energía serena que no pedía nada, pero lo ofrecía todo. Su voz era baja, su forma de caminar silenciosa, pero cuando sonreía, joder, uno se olvidaba del cansancio, de las horas, de todo. Una noche particularmente dura, 2 ingresos seguidos, uno de ellos un infarto que no pudimos salvar. Lo encontré en el pasillo, sentado en el banco frente al ascensor de servicio, bebiendo de un termo grande y metálico. ¿Café?, preguntó, levantando el termo. Asentí sin pensarlo. Me senté a su lado, agradecido solo por tener con quien compartir ese momento. Día pesado, dije. Se nota en tu cara. Gracias, solté, medio riendo. Él sonrió también. Lo digo con cariño. Tienes esa mirada de los que cargan con más de lo que deberían. Me giré para mirarlo. Él no desvió la mirada. ¿Y tú cómo haces para aguantar todas estas noches sin volverte loco? Se encogió de hombros. Supongo que uno se acostumbra. A los ruidos, a la gente que no te ve, a los horarios rotos. Pero hay noches como esta. Hizo una pausa, en las que no duele tanto. ¿Y eso? Porque hay alguien que te devuelve el café y te escucha, respondió, dándole otro sorbo al termo. Me quedé callado un momento. No porque no supiera qué decir, sino porque sentí ese nudo extraño en el estómago. Ese que aparece cuando algo se siente más importante de lo que debería. A partir de ahí, fue casi ritual. Café en el banco del piso 2. Silencios cómodos. Historias sueltas. De su infancia en Valencia, de su ex, de su perro que ya no está. Yo hablaba poco. Siempre me costó. Pero con él, empezaba a soltar más. Mis frustraciones. Mi cansancio. La presión de tener que ser siempre el que sabe qué hacer. Una noche me trajo un bocadillo. Pensé que no habías comido. Gracias. No es gran cosa, dijo, rascándose la nuca. Lo miré, más de lo necesario, ese tipo de mirada que uno lanza sin querer. La que dura un segundo más de lo que debería. Él lo notó. Lo sé porque bajó la vista al suelo como si no supiera qué hacer con eso. Pero no se fue. No tienes que hacer esto, dije, no muy convencido de por qué lo decía. ¿El bocadillo? No solo eso. Él se quedó en silencio. Luego levantó la cabeza, y con esa calma suya de siempre dijo, no lo hago porque tenga que hacerlo. Algo cambió en el aire, sutil. Apenas una vibración. Pero ahí estaba. No pasó nada esa noche. Ni un roce. Ni una palabra de más. Pero yo me fui a casa con la sensación de que algo estaba creciendo, lentamente, entre esas madrugadas compartidas. Y por más que intentaba no pensarlo, cada vez que sonaba el reloj para otra guardia nocturna, una parte de mí quería volver al hospital no solo por los pacientes sino por él. Por Rubén. Por su voz, en medio del caos. Por lo que su presencia me estaba empezando a despertar. Fue una noche de tormenta la que lo cambió todo. El hospital estaba más tranquilo de lo habitual, pero la lluvia golpeando las ventanas,
Los truenos lejanos y las luces parpadeando de vez en cuando hacían que todo se sintiera distinto, más íntimo, más contenido. Había terminado de atender a una paciente mayor con fiebre persistente. Nada grave, pero suficiente para mantenerme ocupado más de lo previsto. Cuando por fin me senté en la sala de descanso, la cabeza me palpitaba. Tenía hambre, sueño y un inicio de dolor en la espalda baja. Y ahí estaba él. Rubén. Sentado con las piernas cruzadas, hojeando una revista vieja de salud que seguramente había recogido del suelo de alguna sala de espera. Levantó la mirada al escucharme entrar. ¿Lluvia te pone de malas?, preguntó con una sonrisa suave. No, solo me recuerda a lo lejos que estoy de mi cama. Entonces esto, dijo, sacando de su mochila una pequeña bolsa, puede ayudarte. Dentro había 2 croissants, algo aplastados, envueltos en una servilleta. Pasé por la panadería antes de entrar. Pensé que si no los querías me los comería igual. Me los tendió, y por un momento, no supe qué decir. No era por el pan. Era por el gesto. Porque nadie había hecho algo así por mí desde hacía mucho. Gracias. Él asintió, y se quedó ahí, mirándome. Como si esperara algo más que un gracias. Como si quisiera quedarse en ese momento un poco más. ¿Siempre cuidas tanto a los médicos?, pregunté, más en broma que otra cosa. Pero él no se rió. No. Un silencio incómodo se instaló entre los dos. Yo bajé la mirada. Él también. Sentí como el aire se volvió más denso. Como si de repente fuéramos conscientes del espacio que ocupábamos, y del que no. ¿Por qué entonces?, me atreví a preguntar. Rubén suspiró. Lento. Largo. Porque contigo no me siento invisible. Me quedé helado. No supe qué responder. Porque lo entendí demasiado bien. En un hospital, hay jerarquías. Niveles de poder que nadie menciona. Pero todos sienten. Los médicos hablan entre sí. Los enfermeros tienen su propio mundo. Y los de limpieza pasan desapercibidos. A menos que molesten. Yo lo había notado. La forma en que algunos lo saludaban sin verlo. O simplemente no lo saludaban. Y, sin querer, me vi reflejado en él. Porque yo también sabía lo que era moverse en piloto automático, hacer bien tu trabajo y volver a casa con una sensación extraña de vacío, como si no fuera suficiente para nadie. Yo tampoco me siento tan visto, le dije. Rubén giró la cabeza hacia mí. Pero tú estás rodeado de gente todo el tiempo. Eso no significa que alguien me vea de verdad. Y entonces, algo pasó. No fue un beso. No fue un toque. Fue algo más sutil. Un movimiento de él, casi imperceptible, en el que apoyó su hombro contra el mío. No fue accidental. No pidió permiso. Solo lo hizo. Y yo no me moví. Sentí su calor a través de las telas. El ritmo tranquilo de su respiración. El silencio compartido. Y por primera vez en mucho tiempo, no quise estar en ningún otro lugar. Nos quedamos así un rato. Sin hablar. Sin explicar nada. Hasta que él dijo, a veces pienso que si las noches fueran un poco más largas, las cosas serían más fáciles. Fáciles como no tener que irme al terminar. Eso me dolió más de lo que esperaba. Porque también yo había pensado en eso. En que nuestras madrugadas compartidas tenían fecha de caducidad. Que cuando saliera el sol, él se iría por un lado, yo por otro, y nadie sabría que hubo algo entre nosotros que no supimos nombrar. Rubén. No digas nada, me interrumpió, suavemente. Como si temiera que cualquier palabra pudiera romper lo que se había formado. Me quedé callado. Queriendo decirlo todo. Pero no sabiendo por dónde empezar. Después de esa noche, algo cambió entre nosotros. No fue algo visible. No hubo besos robados en pasillos vacíos ni confesiones dramáticas bajo la lluvia. Fue más sutil, más peligroso. Nos volvimos expertos en miradas que duraban un segundo más de lo necesario, en roces de manos al pasar los utensilios de limpieza, en silencios que hablaban demasiado, y, por encima de todo, en evitar decir lo obvio. Las noches siguientes nos buscábamos sin buscarnos. Yo recorría los pisos un poco más lento, deteniéndome en las zonas donde sabía que él podía estar. Él aparecía con excusas cada vez más delgadas. Que la máquina de café estaba sucia, que alguien había dejado basura en la sala de descanso, que el pasillo del tercer piso necesitaba una pasada extra,
Yo lo dejaba quedarse, él no preguntaba. Y en medio de esa rutina absurda e íntima, el deseo se fue colando. Callado. A escondidas. Entre las tazas compartidas, y las charlas sobre películas que nunca habíamos visto. Hasta que una madrugada, sin aviso, todo casi se rompe. Fue una guardia tensa. Un accidente de tráfico trajo 4 heridos graves. Yo pasé horas en quirófano, sudando bajo las luces, tomando decisiones rápidas, sintiendo cómo el mundo se reducía a latidos, cortes y respiraciones artificiales. Cuando terminé, eran más de las 5. Salí al pasillo agotado, sucio, con las manos aún temblando. Y lo vi ahí. Rubén. Apoyado contra la pared, con una bolsa de comida en una mano y el rostro serio. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sin fuerzas para fingir nada. Te estaba esperando. No supe qué responder. No tenía energía para mentir, ni para resistirme. Él se acercó, despacio, y me ofreció la bolsa. No has comido nada en toda la noche. Tomé la bolsa. El olor a pan calentado en microondas me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Gracias. Rubén me miró unos segundos. Luego bajó la voz. ¿Hasta cuándo vamos a hacer esto? Fruncí el ceño. ¿Hacer qué? Esto, fingir que solo somos 2 personas que coinciden en turnos. Que no pasa nada. Que no sentimos nada. No respondí. No podía. Porque tenía miedo, porque si decía lo que pensaba se acababa el control. ¿Te da vergüenza?, añadió él con más suavidad de la que merecía. No es eso. ¿Entonces qué? Lo miré. Directo. Sin excusas. Tengo miedo de arruinarlo. Rubén suspiró. Dio un paso atrás, como si mis palabras lo hubieran empujado. ¿Arruinar qué, exactamente? ¿Esto que no existe? Y ahí estaba. El punto exacto que evitábamos. La línea invisible que los dos habíamos estado bordeando. Rubén, no sé qué soy contigo. No sé qué quieres de mí. Yo tampoco lo sé, confesó. Pero sé lo que no quiero. No quiero seguir fingiendo que me da igual verte salir cada mañana sin saber si nos vamos a hablar en la próxima guardia. El silencio volvió. Tan fuerte que dolía. No te estoy pidiendo nada, dijo él, al final. Solo quiero saber si lo que siento, lo estoy sintiendo solo. Y en ese momento, lo supe. No podía seguir negándolo. No con él. No conmigo. Me acerqué. No mucho. Solo lo suficiente para que mi voz saliera firme. No estás solo. Sus ojos se clavaron en los míos, y por primera vez en semanas, vi que respiraba con alivio. Pero no hicimos nada más. No hubo abrazo. Ni beso. Solo eso. La verdad por fin dicha. Y el miedo compartido. Esa noche terminó sin más palabras. Él volvió a su ruta de limpieza. Yo me encerré en la sala de médicos, sin revisar ni un expediente, sin abrir el portátil. Solo me quedé ahí, sentado, con las manos sobre las rodillas y la mente atrapada en lo que acabábamos de decirnos sin decir todo. No estás solo, eran solo 3 palabras. Pero pesaban como si hubieran desarmado toda una vida de autocontrol. Y entonces empezaron las noches difíciles. No por el trabajo, ni por los pacientes. Sino porque cada vez que lo veía quería más. Quería sentarme a su lado y hablarle sin filtro. Quería tocarle la mano, aunque fuera por accidente. Quería borrar la distancia entre nosotros, la que habíamos construido con tanto cuidado, y él también lo sentía. Lo notaba en la forma en que se quedaba mirándome cuando creía que yo no lo veía, en cómo su voz bajaba al hablarme, en cómo su cuerpo buscaba estar cerca sin invadir. Pero había miedo. No solo el mío, también el suyo. Un miedo silencioso, el tipo de miedo que crece cuando sabes que algo es real, pero no sabes qué hacer con eso. Una madrugada, después de una noche particularmente lenta, lo encontré en la azotea del hospital. Estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, mirando el cielo gris de la ciudad. No sabía que subías aquí, le dije. No suelo hacerlo. Hoy solo. Necesitaba respirar. Me senté a su lado, sin preguntar. El aire estaba fresco, húmedo por la lluvia del día anterior. Abajo, la ciudad seguía parpadeando como si no supiera descansar. Rubén no dijo nada más por unos minutos. Yo tampoco.
Habíamos llegado a ese punto donde el silencio entre nosotros era cómodo, pero ya no suficiente. A veces pienso que esto se va a desvanecer, dijo él de pronto. ¿Qué cosa? Esto que tenemos. O lo que sea, que va a quedarse en estas noches y después. Nada. Me quedé quieto. ¿Y si no tiene que quedarse en las noches? Él giró la cabeza, sorprendido. ¿Lo dices en serio? Asentí. Sí. Me está costando más de lo que pensé. Fingir que no me importa. Que esto no me está cambiando. Rubén me miró como si no pudiera creerlo. Como si hubiera estado esperando escuchar eso desde hace semanas. No sabes cuánto necesitaba que lo dijeras. Susurró. Y luego, en ese rincón alto del hospital donde nadie subía a esa hora, él apoyó su frente contra mi hombro. No fue un beso. No fue una caricia. Fue algo más íntimo. Más crudo. Su cuerpo temblaba un poco, y no por el frío. Le puse una mano en la pierna. Solo eso. Nada más. Pero fue suficiente. Porque no se apartó. No dijo nada. Solo se quedó ahí, respirando lento, como si por fin hubiera encontrado un lugar donde podía soltar todo. No sé si sé hacer esto, confesé. Yo tampoco, respondió. Y nos quedamos ahí hasta que el cielo empezó a aclarar. Bajamos juntos, sin hablar. Cada uno volvió a su rutina. Pero esa noche, esa azotea, marcó un antes y un después. Ya no podíamos seguir fingiendo. Y lo sabíamos los dos. La siguiente guardia fue distinta. No porque hubiera pasado algo concreto entre nosotros. No nos habíamos besado, ni tocado de una forma que pudiera marcar una línea clara, pero todo ya se sentía distinto. Como si, al admitir lo que sentíamos, todo hubiera perdido el disfraz. Yo lo veía llegar por el pasillo, y ya no me hacía el indiferente. Él me miraba sin esconderlo. No todo el tiempo, no de forma descarada. Pero estaba ahí. Esa tensión tranquila. Ese, sé lo que tú sabes, en cada cruce de miradas. Y el resto del mundo, seguía igual. Los enfermeros pasaban de largo. Los médicos hablaban entre ellos. Nadie notaba nada. Y sin embargo, yo sentía que mi cuerpo ya no caminaba con la misma ligereza. Como si cada gesto tuviera otro peso. Esa noche, nos encontramos de nuevo en la sala de descanso, como tantas veces. Solo que esta vez no estaba la televisión encendida. No había café. Solo nosotros, sentados uno frente al otro, con los codos sobre la mesa, y los ojos atrapados en el otro. He estado pensando, dijo Rubén, rompiendo el silencio, que tal vez esto no sea tan complicado como creemos. ¿Qué cosa? Nosotros. No supe qué responder. No porque no entendiera lo que decía, sino porque, él tenía razón. Lo hacíamos complicado por miedo, no por lo que realmente pasaba entre nosotros. Tú me gustas, dijo, directo, sin adornos. Sentí un nudo en el estómago. No de miedo, de alivio. Tú también me gustas. Él sonrió. Un poco. Como si todavía dudara que eso fuera posible. ¿Y ahora qué? Preguntó. Y esa fue la pregunta. La que ambos habíamos evitado. Porque una cosa era compartir noches, café, miradas. Otra era decidir qué hacer con eso cuando el reloj marcara el final de la guardia. ¿Qué quieres que pase? Le pregunté. Rubén se apoyó en el respaldo de la silla. Sus ojos no se apartaban de los míos. Quiero que esto no sea solo de madrugada. Eso me tocó más hondo de lo que esperaba. Porque era justo lo que yo también quería, aunque no lo hubiera dicho. ¿Estás dispuesto a arriesgarte? Le dije, bajando un poco la voz. Si tú lo estás. Y entonces, por primera vez, lo toqué. Le tomé la mano. Solo eso. Pero fue un acto que me pareció más íntimo que cualquier otra cosa. Porque no fue oculto. No fue a escondidas. Lo hicimos ahí, en la sala de descanso del hospital, donde cualquiera podría entrar. Y aún así, ninguno soltó. Él me apretó los dedos, como si dijera sin palabras. Estoy aquí. No me voy. Nos quedamos así un rato. No hablamos más. No hacía falta. Habíamos cruzado la línea. Y, por primera vez, no había marcha atrás. No sé si fue el cansancio, o el hecho de que todo se sintiera demasiado real, pero después de ese momento en la sala de descanso, mi corazón no bajó el ritmo en toda la noche. Rubén y yo seguimos trabajando, él con su carrito, yo con mis pacientes,
Pero cada vez que lo cruzaba por los pasillos, algo en mí se tensaba. Y no era ansiedad. Era expectativa, como si cada mirada compartida fuera una promesa. Como si supiéramos que estábamos construyendo algo, ladrillo a ladrillo, en secreto. Al final de la guardia, cuando ya casi amanecía, bajé a los vestuarios para cambiarme. Él apareció unos minutos después, sin uniforme, con una chaqueta oscura y los ojos cansados. Nos quedamos ahí, de pie, en ese lugar que siempre olía a detergente y humedad, pero que esa mañana parecía distinto. Como si estuviéramos solos en el mundo. ¿Tienes prisa?, me preguntó. Negué. ¿Quieres venir a mi piso? ¿Tomar algo? No sé, seguir hablando. Dudé un segundo. No por falta de ganas, sino porque sabía que si aceptaba, algo más iba a pasar. Pero dije que sí. Fuimos caminando juntos por la calle aún dormida, con el cielo en tonos grises y los faroles apagándose poco a poco. Él vivía a unas pocas cuadras del hospital, en un edificio antiguo, sin ascensor. Subimos 3 pisos en silencio. Su departamento era pequeño, ordenado, cálido. Se notaba que vivía solo desde hacía tiempo. Había plantas en la ventana y una cafetera italiana sobre la cocina. Puso música suave, sin letra. Sirvió café sin preguntar cómo lo quería. Nos sentamos en el sofá, con las tazas entre las manos, y de pronto todo se sintió demasiado íntimo. Como si estuviéramos expuestos sin estarlo. No traje ropa de cambio, dije, por decir algo. Tengo camisetas limpias, respondió, encogiéndose de hombros. Nos reímos. Un poco. Pero el silencio que vino después fue distinto. Más pesado. Más cercano. Él dejó la taza sobre la mesa, se giró hacia mí. ¿Puedo? Asentí. Rubén se acercó. No fue un beso desesperado ni torpe. Fue lento. Consciente. Como si nos hubiéramos estado preparando para ese momento durante semanas. Sus labios tocaron los míos y sentí el cuerpo entero aflojarse. Lo besé de vuelta. Sin pensar. Sin dudas. Solo nosotros, el sofá y la luz tenue que entraba por la ventana. Después, nos quedamos abrazados. No pasó nada más. No esa mañana. Solo su brazo rodeándome. Su nariz contra mi cuello. Su respiración lenta. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. La mañana pasó sin prisas. Nos despertamos casi al mismo tiempo, aún medio vestidos, medio enredados, con la luz entrando a chorros por las persianas mal cerradas. Rubén fue el primero en hablar. ¿Dormiste bien? Demasiado bien, respondí con voz ronca. Me miró. Sonrió. Tienes cara de que no estás seguro de si fue real. Es que no parece. Pero lo fue. Asentí. Me incorporé. Él se levantó también. Fue a la cocina y trajo 2 vasos de agua. No tengo desayuno decente, lo siento. Tú tienes café, eso es suficiente. Después nos duchamos, por separado. Volvimos a vestirnos. Nos despedimos sin dramatismo, pero con esa complicidad nueva, como si compartiéramos un secreto que ya no era tan secreto. Y entonces vinieron las semanas siguientes. Todo siguió igual, y nada fue igual. Seguíamos viéndonos solo en las guardias, pero ahora había un peso distinto en cada encuentro. Un lenguaje propio. Él pasaba por mi lado, y me rozaba el hombro sin mirar. Yo dejaba notas en su casillero con chistes malos o alguna bebida energética. Nadie lo notaba. Nadie lo sospechaba. Pero nosotros sí. En un momento empezamos a coordinar nuestras guardias sin siquiera hablarlo. Él pedía turnos donde yo ya estaba asignado. Yo hacía lo mismo. Era como si el hospital se hubiera convertido en nuestro punto de encuentro. Nuestro refugio. Una madrugada, mientras yo tomaba café en la terraza del piso de oncología, él apareció sin decir nada. Se sentó a mi lado, sacó un sándwich envuelto en papel de aluminio y me lo ofreció. ¿Otra vez pan? Bromeé. Es pan con intención. Nos reímos. Y luego nos quedamos en silencio, como tantas veces. Pero esta vez, él me tomó la mano. Abiertamente. Sin esconderse. Yo miré a nuestro alrededor. Nadie. Apreté su mano con fuerza.
¿Alguna vez pensaste que esto iba a pasarte? Me preguntó. Tú sí. Jamás. Nos miramos. No dijimos más. Pero algo quedó flotando en el aire. Algo que tenía que ver con el miedo, con el futuro, con el hecho de que esto, lo nuestro, seguía sin nombre. Y tarde o temprano, alguien iba a notarlo. Pasó un mes más. Seguíamos con nuestras guardias, nuestros silencios, nuestras madrugadas en la terraza, compartiendo comida, café, miradas. Dormíamos juntos en su piso a veces, sin que nadie lo supiera. Otras veces, solo nos dábamos una pausa de 5 minutos en alguna sala vacía para mirarnos, tocar brevemente el brazo del otro, sentir que estábamos ahí. Pero el hospital tiene ojos, y un día, alguien nos vio. Fue un enfermero joven, David, que entró sin avisar a la sala de descanso, y nos encontró más cerca de lo que debíamos estar. Nada escandaloso. Yo estaba sentado, él de pie frente a mí, nuestras manos juntas entre el café y el silencio. David no dijo nada, pero su mirada lo dijo todo. Esa noche, Rubén bajó la vista. ¿Crees que lo diga? No lo sé, respondí. ¿Y si lo hace? Me quedé callado. No por miedo a la respuesta, sino porque no la tenía. Lo miré. Y le dije lo único que me salía. Ya no quiero vivir esto como si fuera una vergüenza. Rubén parpadeó, sorprendido. ¿Estás diciendo que? Estoy diciendo que si alguien lo sabe no me voy a esconder. Se hizo un silencio tenso. Y luego, poco a poco, él asintió. Tampoco quiero esconderme. Fue ahí cuando entendí que, sin darnos cuenta, habíamos pasado de lo secreto a lo inevitable. Días después, en una reunión improvisada con supervisores de piso, nadie dijo nada sobre nosotros. Pero el ambiente había cambiado. Algunas miradas duraban un poco más. Otros se mostraban exactamente igual. Lo que fuera que David hubiera visto o dicho, no provocó el escándalo que imaginábamos. Y lo más importante, Rubén seguía ahí. Con su carrito. Con su café. Con su calma. Y conmigo. Una noche de esas raras en que no había nada urgente, nos encerramos en la pequeña biblioteca del hospital. Cerré la puerta. Él se sentó en el suelo, con la espalda contra el librero. Yo me senté frente a él. Esto es lo más cerca de un lugar privado que vamos a tener esta semana, dijo, medio sonriendo. No necesito más que esto, respondí. Él me miró en silencio, largo, intenso, y luego dijo, estoy enamorado de ti. No lo dijo como una confesión. Lo dijo como quien respira. Yo lo supe antes de que lo dijera. Porque lo sentía. Porque lo veía en cada gesto. Porque ya no era una posibilidad. Era una certeza. Yo también, dije. Después de eso, no hubo nada que agregar. Ni promesas. Ni planes. Solo nosotros, en medio del hospital donde empezó todo, sentados en el suelo, como si el mundo se hubiera detenido solo para dejarnos estar. Y aunque todo seguía igual allá afuera, sabíamos que ya no éramos los mismos.